Bien, buenas noches. Vamos a continuar con las leyes de los gases, ¿sí? Que corresponden a la dimensión 3. Como ya sabemos, el estado gaseoso es el estado de agregación de la materia donde las partículas se encuentran muy separadas, ¿bien? El estudio de los gases desde la antigüedad ha permitido que se expliquen precisamente cómo funcionan. Y esto ahora, aplicado a la tecnología, ha dado la posibilidad de crear instrumentos de medición muy precisos, aplicando estas leyes de los gases. Y en inicio vamos a ver las primeras 4 leyes de los gases, que vamos a conformar una tabla de resultados donde ustedes van a organizar la información que voy a ir yo poniendo, porque en un ejercicio posterior nos lo piden que lo hagamos así. Bien, entonces vamos a definir las leyes. Primero vamos a hablar de la ley de Boyle, ¿sí? Boyle-Mariotti, dice en el libro. La definición para la ley de Boyle dice que a temperatura constante el volumen de un gas varía inversamente proporcional a temperatura constante, insisto. ¿Sí? Esa sería su definición. Y la constante es la temperatura. Recuerden que las variables que afectan el comportamiento de los gases son presión, volumen, temperatura y número de moles. Y en cada una de estas leyes las vamos a ir determinando. La expresión matemática para la ley de los gases, la ley de Boyle, es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la expresión matemática. ¿Sí? La ley de Charles, ¿sí?, ejemplifica lo siguiente, ¿sí?, que la presión es la constante. Y ahí estamos. Entonces dice que una muestra de gas, ¿sí?, varía directamente proporcional, ¿sí?, el volumen a temperatura. Ya me equivoqué. Bien, muchachos, buenas noches. Vamos a continuar con lo que corresponde a las leyes de los gases. Los gases, como ya sabemos, sus partículas se encuentran muy separadas, ¿sí? Y esto ha permitido desde la antigüedad explicar su comportamiento. Pero ahora, en nuestro tiempo, esto que se sabe acerca de su comportamiento de los gases, aplicado a la tecnología, ha permitido implementar esto en aparatos de medición muy precisos, ¿sí? Son 4 las leyes de los gases y vamos a empezar. La primera sería la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle establece, ¿sí?, que la presión de un gas varía inversamente proporcional al volumen cuando la temperatura permanece constante. Entonces vamos a poner la definición y la constante es la temperatura. Lo puse de esta manera porque hay un ejercicio en su libro donde ustedes lo van a conformar, ¿sí?, y la información va a estar de esta manera. La expresión matemática para aplicar la ley de Boyle es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entendiendo presión 1 como la presión inicial, presión 2 como la presión final. Igualmente el volumen 1 y 2. Bien. Seguimos con la siguiente ley y es la ley de Charles. La ley de Charles
Dice, permítanme leérselas textual, ¿sí? Aquí en Charles la presión es la constante, ¿sí? Entonces, dice que el volumen de un gas se relaciona directamente proporcional con la temperatura expresada en Kelvin, ¿sí? Estas leyes de los gases tienen mucha aplicación en nuestra vida cotidiana. Algunos de ustedes ya estuvieron leyendo, ya estuve revisando yo sus trabajos y ya las están explicando, ¿sí? Y aplicando, ¿ok? Entonces, la constante dije que es la presión y la expresión matemática para esta ley va a ser la siguiente. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Recuerden que las variables que afectan el comportamiento de los gases son presión, volumen, temperatura y número de moles. Y en cada una de las leyes, una de ellas está constante. ¿Okay? La siguiente es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, la constante es el volumen, ¿sí? Y déjenme leérselas textualmente. Dice, la presión de un gas se relaciona directamente proporcional con su temperatura en Kelvin cuando el volumen se mantiene constante. Aquí tenemos el volumen constante. Y la expresión matemática sería la siguiente. Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Si se fijan, ¿sí?, no establece que el número de moles, pero se entiende que ese es constante, ¿sí?, aunque no lo mencionemos aquí. Si nosotros queremos explicar la cuarta ley, se llama la ley combinada del estado gaseoso. Y como su nombre lo dice, es la combinación de estas otras tres leyes, donde no hay ninguna de las variables constante, ¿sí? Entonces, la expresión matemática para esta ley sería la siguiente. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Cualquiera de estas variables puede estar implicada, ¿sí? No hay ninguna constante. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a continuar ahora con la resolución de un ejercicio de cada una de estas leyes. Bien, vamos a continuar. Consideré necesario, al ver los ejercicios que nos piden resolver en el libro, que despejemos las ecuaciones según lo que nos van a solicitar en los problemas. Vamos a hacer, partiendo de cada una de las leyes, algunas de ellas. Vale. Yo les voy a explicar de una manera muy sencilla, ¿sí? Puede ser que una manera sin razonar, pudieran decirlo, mecánica, pero igual de efectiva, ¿sí? Si ustedes lo saben hacer, perfecto. El que no sabe, con esto va a poder hacerlas fácilmente. Bien, tenemos aquí la expresión matemática de la ley de Boyle. Y si me piden despejar volumen 2, ¿sí? Entonces, volumen 2 es mi incógnita. Siempre que tengo mi incógnita voy a preguntarme, voy a hacerme dos preguntas. La primera, ¿qué le estorba a mi incógnita? ¿Qué le estorba?
presión 2. Lo que le estorbe a mi incógnita va a pasar dividiendo. El resto va a pasar multiplicando. Presión 1, volumen 1. ¿Sí? De tal manera que en la resolución de los problemas, si yo hago el despeje correcto, ya nada más voy a sustituir valores, hago las operaciones básicas y tengo el resultado. Pero si el despeje es el que me falla, pues entonces nuestros resultados no van a estar correctos. Si me piden en la de Boyle despejar volumen 1, aquí está, volumen 1. ¿Sí? Vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Qué le estorba a mi incógnita? ¿Qué le estorba? Presión 1. Presión 1 va a pasar dividiendo. Y el resto, presión 2, volumen 2, va a pasar multiplicando. ¿Sí? Ahora, en la ley de Charles, nuestra expresión matemática está acomodada de otra manera. Y aquí es donde me voy a hacer esa otra pregunta que les mencioné. Imagínense que me preguntan temperatura 2. ¿Qué le estorba a mi incógnita? No le estorba nada. Bueno, ¿qué está en contra de mi incógnita? Lo que le estorbe o esté en contra va a pasar dividiendo volumen 1. ¿Sí? Ahora, en el numerador va a ir temperatura 1 y volumen 2. Lo que me queda, temperatura 1 y volumen 2. O la inversa, si quieren, volumen 2, temperatura 1, es lo mismo. El orden no altera el producto. ¿Sí? Entonces, esto, les insisto, es mecánico. ¿Sí? Pero igual de correcto que cualquier otra manera. Si aquí me preguntan despejar volumen 2, fíjense, volumen 2. ¿Qué le estorba volumen 2? Nada. ¿Qué está en contra de volumen 2? Temperatura 1. Y esa va a pasar dividiendo. El resto, volumen 1, temperatura 2, pasa multiplicando. Volumen 1, temperatura 2, pasa multiplicando. ¿Sí? Y así es de sencillo, haciéndome esas dos preguntas. Ahora, de Gay-Lussac. Si me preguntan presión 1, ¿sí? ¿Qué le estorba presión 1? Nada. ¿Qué está en contra? Temperatura 2. Y esto va a pasar dividiendo. El resto, presión 2, temperatura 1, va a pasar multiplicando. ¿Sí? Si me preguntan temperatura 2, ¿qué le estorba temperatura 2? Nada. ¿Qué está en contra de ella? Presión 1. Y esto pasa dividiendo. Recuerden, lo que le estorba a mi incógnita o está en contra de ella, va a pasar dividiendo. El resto pasa multiplicando. Entonces, temperatura 2, presión 1, va a ser presión 2, temperatura 1. ¿Okay? En la siguiente ecuación, que era la combinada del estado gaseoso, nos habíamos quedado que no teníamos ninguna de las variables, ¿sí? Constantes. Fíjense, si no nos acordamos, ¿sí?, de cada una de las expresiones matemáticas de las leyes anteriores, de aquí las podemos sacar. Dijimos que es presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1. Presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Bien, fíjense. Si yo dije que en Boyle la temperatura es la constante, yo quito la temperatura y ¿qué me quedó? La expresión de la ley de Boyle. Si
yo quito la presión, que es la constante en Charles, ¿y qué me quedó? La ecuación de la expresión de Charles. Aquí está. ¿Sí? Presión 1, presión 2. Y si en Gay-Lussac dijimos que el volumen es constante, quito el volumen y me queda la expresión de la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces, en esta combinada no tengo ninguna constante. Y de aquí sale. Bien, voy a despejar. Voy a despejar temperatura 1. ¿Qué le estorba a mi incógnita? Nada. ¿Qué está en contra de mi incógnita? Presión 2, volumen 2. Eso está en contra. Todo lo demás va a pasar multiplicando. Presión 1, volumen 1, temperatura 2. ¿Sí? Ahora, si me piden volumen 2, ¿qué le estorba a mi incógnita? Presión 2. ¿Y qué está en contra de mi incógnita? Temperatura 1. Lo que le estorba y está en contra pasa dividiendo. Presión 1, volumen 1, temperatura 2, que es todo lo que queda, pasa multiplicando. ¿Sí? Así estamos hasta aquí, estamos bien. Ahora vamos a aplicarla ya en cada uno de los problemas de las leyes de los gases. A empezar con la ley de Boyle, ¿sí? Recordando que esta es la expresión matemática. Aunque en el problema no nos lo mencione que la temperatura es constante, nosotros al leerlo nos vamos a dar cuenta que no existe como una de las variables. Entonces, dice, si el volumen ocupado en una bomba es de 525 mililitros, entonces voy a ir enlistando nuestros datos. 525 mililitros. Y la presión cambia. Presión 1, 65.3 kilopascal, a presión 2, porque dice cambia esto, a 180.5 kilopascal. ¿Cuál es el nuevo volumen ocupado? Volumen 2, ¿sí? Por el aire cuando el pistón es empujado hacia abajo. Bien. Fíjense, tenemos volumen y presión. Para que nosotros podamos empezar la resolución del problema, tenemos que ver que las presiones, la 1 y la 2, estén en las mismas unidades. De no ser así, tendríamos que convertir a cualquiera de las dos o lo que nos pida. Bien, entonces ya tenemos nuestros valores. Ahora vamos a despejar nuestra incógnita. Dice que necesitamos buscar volumen 2. Aquí tengo la ecuación. Volumen 2. Esta es nuestra incógnita. ¿Qué le estorba a volumen 2? Dijimos que lo que le estorba va a pasar dividiendo. Presión 1, volumen 1. Ya tenemos ahí despejada nuestra incógnita. Ahora vamos a sustituir los valores en la ecuación. Volumen 2 es igual. Presión 1. ¿Qué tengo de presión 1? 65.3 kilopascal. Por volumen 1, 525 mililitros, ¿sí? Sobre presión 2, 180.5 kilopascal. Bien. Voy a cancelar unidades iguales. Tengo kilopascal en el numerador y tengo kilopascal en el denominador. Acuérdense, deben de estar uno arriba, otro abajo, ¿sí? Para poderlos cancelar. Entonces, ¿qué me falta? Solamente llevar a cabo las operaciones. Voy a multiplicar 65.3 por 525 entre 180.5.
¿Qué me va a dar? 189.93. ¿Qué unidad tengo? Mililitros. Y aquí me preguntan cuál es el volumen, el nuevo volumen. Y el volumen, acuérdense que las unidades son mililitros. Esta sería la resolución del problema. Entonces, nosotros ya no vamos a batallar si sabemos despejar, si organizamos nuestros datos, solamente los sustituimos en nuestra ecuación. Bien, vamos a continuar ahora con la resolución del problema con la ley de Charles. Recordando que esta es su expresión matemática, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En el problema, en el libro, nos dicen que el volumen de una muestra de gas a 20 grados centígrados es de 3.50 litros. Si la presión se mantiene constante, ¿sí? ¿Cuál será el volumen del gas en mililitros a 35 grados centígrados? Bien, como en la anterior, vamos a organizar los datos, ¿sí? Leemos, dice, una muestra de gas a 20 grados centígrados. Entonces, temperatura 1, 20 grados centígrados. ¿Sí? Volumen 1 es 3.50 litros. ¿Sí? Si la presión se mantiene constante, ¿cuál será el volumen del gas? Volumen 2 sería nuestra incógnita. Si la temperatura está a 35 grados centígrados. Temperatura 2, 35 grados centígrados. Bien, aquí tenemos que recordar lo siguiente. En el anterior, los valores de la presión estaban en las mismas unidades. Bien, aquí las temperaturas están en las mismas unidades, pero recuerden que para cálculos de gases la unidad debe ser Kelvin. Y para convertir grados centígrados a Kelvin, esta es la ecuación. Grados centígrados más 273 es igual a grados Kelvin. Y eso es lo que tenemos que hacer, la conversión inmediatamente. Tenemos temperatura 1, 20 más 273, ¿cuánto serían? 293 Kelvin, ¿sí? Esa sería ya convertida. La temperatura 2 dice 35 grados centígrados. Entonces, 35 más 273, ¿cuántos Kelvin? 308 Kelvin, ¿sí? Ya tenemos las dos temperaturas en la misma unidad que se nos sugiere en cálculos de gases. El volumen nos los dan en litros. Lo que nosotros vamos a obtener son litros. Y al último convertimos a mililitros porque esa es la pregunta. Bien, vamos a despejar nuestra incógnita. Volumen 2. Aquí está volumen 2. ¿Sí? ¿Qué le estorba a volumen 2? Nada. ¿Qué está en contra? Temperatura 1. El resto, volumen 1, temperatura 2, va a pasar multiplicando. Voy a sustituir los valores en la ecuación. Volumen 2 es igual a volumen 1. ¿Qué tengo de volumen 1? 3.50 litros. Por temperatura 2, 308 Kelvin. Sobre temperatura 1, 293 Kelvin. Bien, voy a cancelar unidades de temperatura, que es la que está igual, numerador y denominador. ¿Sí? Ahora, voy a multiplicar 3.50 por 308 entre 293. Me va a dar a 3.67 litros,
¿sí? Litros, porque es la unidad que me quedó, ¿sí? Pero yo recuerdo que no me piden litros, me piden mililitros. Entonces ya dijimos que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos mililitros van a ser? Punto. 3670. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, va a ser 3.67 litros. Voy a utilizar el análisis. 1 litro es igual a 1000 mililitros. ¿Sí? 3.67 por 1000 entre 1. ¿Cuánto? 3670 mililitros. 3670 mililitros. Si se fijan, aquí ya tuvimos que aplicar algunas conversiones que yo en la clase anterior les expliqué. Aquí las conversiones de temperatura y la conversión en volumen, ¿sí? Vamos a continuar ahora con un problema de la ley de Gay-Lussac. Permítanme. Continuamos con Gay-Lussac. La expresión matemática es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. El problema. Un contenedor de gas helio tiene una presión de 250 torr a 0 grados centígrados. ¿A qué temperatura Celsius necesita calentarse la muestra para obtener una presión de 1500 torr? Bien, vamos a organizar los datos. Vamos a leer el problema y dice que la presión 1 es igual a 250 torr. Si ustedes se acuerdan, torr es una unidad de presión que se le llamó así en honor a Torricelli, el que inventó el barómetro para medir la presión atmosférica a nivel del mar. Dice, a una temperatura 1 de 0 grados centígrados. ¿A qué temperatura Celsius necesita calentarse la muestra? Temperatura 2, es nuestra pregunta, para obtener una presión 2, de 1500 torr. ¿Ok? Ahí está ya los datos. Lo que me piden despejar es temperatura 2, la incógnita. Y aquí tenemos nuestra incógnita. ¿Qué le estorba? Nada. ¿Qué está en contra de ella? Presión 1. Acuérdense las preguntas claves. ¿Qué le estorba mi incógnita? Y lo que esté en contra, eso pasa dividiendo. El resto pasa multiplicando. Presión 2, temperatura 1. Bien, pero antes de sustituir los valores en la ecuación, tenemos que ver que las presiones, las dos están en torr, en la misma unidad, pero la temperatura, recuerden que siempre tenemos que convertirla a Kelvin. Grados centígrados más 273 es igual a Kelvin. Temperatura 1 es 0 grados, más 273, pues son 273 Kelvin. Nos la pusieron muy sencilla. Bien, vamos a sustituir los valores. Temperatura 2, presión 2. Presión 2 dice que tengo 1500 torr. Por temperatura 1, 273 Kelvin. Sobre presión 1. Presión 1, 250 torr. Voy a cancelar unidades iguales, que son las de presión. Voy a multiplicar 1500 por 273 entre 250. Y el valor me va a quedar en Kelvin. ¿Cuánto? 1638 Kelvin. 83. ¿Sí? Ahora, yo les dije cuando hablábamos de la temperatura que a veces me piden convertir de Kelvin a centígrados para que nosotros tengamos
que darle sentido a esos valores. ¿Qué me dice 1638 Kelvin? Pues no nos dice mucho. Pero si lo convertimos a centígrados, ya vamos a tener una idea significativa de esto. Bien, entonces vamos a tener Kelvin 1638 menos, ¿sí? 273 es igual a centígrados. ¿Cuánto van a ser? 1410 grados centígrados. Entonces, si se fijan, ya vamos nosotros aquí aplicando esas equivalencias y esas conversiones que habíamos hecho en los problemas anteriores. Vamos a continuar con las siguientes leyes. Bien, otra de las leyes de los gases fue establecida por Amedeo Avogadro. Esta establece el siguiente principio. Dice que a presión y temperatura constante, el volumen de un gas de cualquier gas, contiene el mismo número de moléculas, ¿sí? A ese volumen él lo llamó volumen molar y le dio un valor. Entonces, tenemos que el volumen de una mezcla de gas de cualquier gas a temperatura y presión constante es igual a 22.4 litros. Ese es el volumen molar. Bien, la ecuación matemática para explicar este principio es volumen 1 sobre moles 1 igual a volumen 2 sobre moles 2. Bien, entonces aquí ya tenemos dos constantes. Dice que a presión y temperatura constante, ¿sí? El volumen de una mezcla de gases contiene el mismo número de moléculas. Y vamos a aplicarlo en un problema. Dice, si tengo 0.33 moles de un gas y estos ocupan un volumen de 5.13 litros, ¿cuántos moles habrá en una muestra de gas cuyo volumen es de 8.94 litros a temperatura y presión constante? Cuando vemos nosotros estos valores, temperatura y presión constante, vamos a relacionarlos con Avogadro, porque eso es lo que establece su hipótesis. Entonces vamos a enlistar los valores y tenemos 0.33 moles, que sería moles 1, ocupan un volumen 1 de 5.13 litros. ¿Cuántos moles habrá en una muestra de gas? Moles 2 sería nuestra incógnita, cuyo volumen es volumen 2 de 8.94 litros. Ya tenemos ahí los valores. Vamos a sustituir la incógnita en la ecuación. Si es N2, y aquí lo tengo. ¿Qué le estorba a mi incógnita? Nada. ¿Qué está en contra de ella? Volumen 1. Lo demás va a pasar multiplicando. Volumen 2, moles 1. ¿Okay? Voy a sustituir los valores en la ecuación. Moles 2 es igual. Volumen 2. Volumen 2, 8.94 litros. Por moles 1, 0.33 mol. Sobre volumen 1, 5.13 litros. Voy a cancelar unidades iguales, que son litros y litros. Falta únicamente multiplicar 8.94 por 0.33 y dividir en 5.13. ¿Cuánto me va a dar? 0.575 mol. ¿Mol de qué? No me dicen, solamente me dicen que es un gas.
¿sí? Pudieron haberme dicho hidrógeno, oxígeno, el que sea. Aquí no nos dijeron cuál. ¿Bien? Entonces, insisto, cuando me dicen condiciones normales de presión y temperatura, tenemos que relacionarlo con el principio de Avogadro, ¿sí? Y aquí queda la resolución, fácilmente. Bien, la ecuación de un gas ideal. Los gases ideales se comportan como ideales solamente a bajas presiones, ¿sí? Y este comportamiento se cumple, ¿verdad? Y establecen estas variables, las que ya conocemos, pero ahora vamos a involucrar una constante, ¿sí? Conocemos a la presión, el volumen, el número de moles. Esta es la constante y la temperatura, ¿sí? Fíjense, la presión es en atmósferas, una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. El volumen dijimos que eran en mililitros o bien en litros, ¿sí? El número de moles era, los moles son igual a gramos sobre masa molecular. Bien. Nosotros podemos calcular la masa molecular de las sustancias si conocemos la masa atómica. Eso ya ustedes lo deben de saber. La T es la temperatura. La temperatura en Kelvin, que es igual a 273 grados Kelvin, ¿sí? La R, les decía que es la nueva y es una constante. El valor de la R nosotros lo podemos establecer a partir de lo que tenemos, ¿sí? Si nosotros recordamos que en el anterior problema decíamos que según Avogadro el volumen de un gas, ¿sí?, era 22.4 litros a condiciones normales de presión y temperatura. Bien, entonces vamos a despejar la R en esta incógnita y con eso vamos a obtener su valor, ¿sí? R. Vamos a aplicar las mismas preguntas para despejar. ¿Qué le estorba a mi incógnita? Esta es la incógnita. Le estorba número de moles y temperatura. Eso va a pasar dividiendo. Presión y volumen van a pasar multiplicando. ¿Ok? Bien, vamos a sustituir los valores según los que yo les mencionaba. Dice, presión. Nosotros dijimos que presión a valores normales de presión y temperatura íbamos a tener una atmósfera de presión y 273 Kelvin. Entonces, presión, una atmósfera. Por volumen. Dijimos que el volumen de un gas, ¿sí?, a condiciones normales de presión y temperatura era 22.4 litros de cualquier gas y que se llama volumen molar. Sobre moles, dijimos que un mol de un gas a condiciones normales, ¿ok? Un mol. Por temperatura, dijimos que era Kelvin, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar 1 por 24 y 1 por 273. Si ustedes son observadores, pues lo que voy a venir dividiendo son 22.4 entre 273. ¿Y qué valor me va a dar? Me va a dar el valor de la R, 0.0821. Bien. Pero si ustedes se dan cuenta, no tengo ninguna de las unidades repetidas, no puedo cancelar. Entonces voy a tener litros, atmósferas sobre mol Kelvin, ¿sí? Y este es el valor de la R, que es la constante universal de los gases ideales.
Este valor ya lo debemos de saber y lo tenemos establecido. Así que siempre que utilicemos estas unidades, este va a ser el valor de R, ¿sí? De no ser así, tendríamos que convertir a las unidades que establece esta constante. Bien, vamos a partir entonces del siguiente problema para aplicar nuestra ecuación. Dice, el óxido de dinitrógeno, N2O, también se llama gas de la risa o gas hilarante, es utilizado en odontología como anestésico. Determina la presión que ejercen puntos 350 mol. Entonces, presión 2 es lo que buscamos. Moles, punto 350 mol de N2O, que es el gas hilarante. Temperatura es igual a 33 grados centígrados en un contenedor de 7 litros, volumen 7 litros. Dice, expresa la presión en milímetros de mercurio. Como presión es lo que voy a buscar, la presión me va a salir en atmósferas, porque son los valores que tengo. Pero al final las vamos a convertir a milímetros de mercurio. Bien, voy a sustituir los valores en la ecuación. PV igual a nRT. Dijimos que mi incógnita es presión, ¿sí? ¿Qué le estorba a mi incógnita? Le estorba volumen. Volumen pasa dividiendo. Y nRT pasa multiplicando. ¿Ok? Entonces, la temperatura está en centígrados. Tengo que cambiarla a Kelvin. 33 más 273, ¿cuánto vendría siendo? 33 más 273, 306 Kelvin, ¿sí? 306 Kelvin, ¿sí? Lo demás está bien. Entonces, N, ¿cuántos moles tengo? Punto 350 mol, ¿sí? De NO2 por R. La R, yo ya tengo el valor y se los voy a apuntar aquí, 0.0821 litros, atmósferas, mol, Kelvin. Entonces, 0.0821 litros, atmósferas, mol, Kelvin, ¿sí? Por temperatura, 33 grados centígrados, que convertidos a Kelvin son 306 Kelvin. Por 306 Kelvin. Sobre volumen. El volumen dijimos 7 litros. Vamos a multiplicar punto 350 por 0.0821 por 306. ¿Ya dividido y todo? Sí. Dividido en 7 me va a dar 1.256. Ahora vamos a ver en qué unidades nos quedó. Fíjense. Mol, mol. Este está en el numerador y este está en el denominador, ¿sí? Litros, numerador, denominador, ¿sí? Kelvin, numerador, denominador. ¿Y qué me va a quedar? Atmósferas, ¿sí? 1.256 atmósferas. Pero me preguntan milímetros de mercurio. Entonces, nosotros tenemos la equivalencia que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Bien, entonces tenemos lo siguiente.
Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Cancelo a unidades iguales, que son atmósferas, y recuerden que en el análisis dimensional esto me dice dividir y esto multiplicar. 1.256 por 760 entre 1. ¿Cuánto? 954. 954.56 milímetros de mercurio. Este es el resultado. Bien, estas son las leyes de los gases. Creo que me falta nada más la ley de las presiones parciales, pero en otra oportunidad se las voy a explicar. No tiene mucho chiste.